amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Aprendiendo del Mundial 2023. Estructura del cambio en la española. Primera partida del Mundial entre Nepo y Dean. Lo más significativo de este encuentro es la estructura que se presenta, igual a la variante del cambio en la española, y que la misma se mantiene sin mucha modificación hasta el final. El blanco no pudo hacer valer su mayoría de peones en el final ante la dura defensa de su adversario. En esta estructura, como veremos, las blancas obtienen una mayoría de peones en el ala de rey, mientras que las negras tienen esa mayoría en el otro ala, en el ala de dama, pero con la diferencia de que tiene un par de peones doblados. Vamos a ver cómo comenzó este encuentro. Las blancas iniciaron su partida con el movimiento E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, alfil por C6. Esta es la variante del cambio diferida, donde después de D por C6 se hace torre E1. Aquí también, en este momento, hay jugadores que han empleado la línea dama E1, que es interesante y les recomiendo que la traten de estudiar y analizar porque es otra alternativa a tener en cuenta. Luego de torre E1, caballo D7, D4, por D4, dama por D4. Como le había mencionado, estamos en la estructura de la variante del cambio, la apertura española, donde las blancas tienen dicha mayoría en el ala de rey y las negras en el ala de dama, pero un par de peones doblados. ¿Cuál es la estrategia de las blancas? Sencillamente tratar de simplificar la mayor cantidad de piezas posible para llegar a un final donde su mayoría de peones en el ala de rey puede significar la victoria. Por su parte, la estrategia del negro es todo lo contrario, tratar de mantener la mayor cantidad de piezas posible en el tablero para hacer valer la fuerza de su pareja de alfiles, intentando por supuesto abrir la posición. Continuamos con la partida. Siguió con enroque corto, alfil F4, caballo C5, dama E3. Aquí podríamos pensar que el cambio de dama favorecería también las ideas de las negras. Pero en este caso no es conveniente o no deseó en este momento cambiar las damas, puesto que conduciría a una posición igual. Por esa razón no cambiaron las damas, sino que sencillamente retrocedieron con su dama a E3. Y Dean jugó el movimiento alfil G4, una novedad. Anteriormente se había jugado la retirada del caballo a E6, que parece, según la base de datos y las máquinas, un poquito mejor que alfil G4. Siguió alfil G3, alfil C5, dama C3, dama E7, caballo de B a D2, torre E8, torre de A a D1, y aquí se acordó el empate en una partida entre Grospeter y Pinter en el campeonato de Hungría en el año 2015. Pero esta es una jugada que es interesante. Dean pretende completar, o mejor dicho, ya ha completado su desarrollo y en cualquier momento podría, si es necesario, cambiar el alfil por el caballo, que
por supuesto, Nepo no lo permitió y jugó caballo D4, dama D7, caballo C3. Ambos bandos han completado su desarrollo. Observe que la estructura de peones está idéntica cuando se capturó alfil por C6. Siguió torre a D8, caballo F5. Un salto que conduce en realidad a la igualdad. Sin embargo, es de considerar una jugada muy interesante en este momento como es H3. Y lo mejor para las negras es jugar torre de F a E8. ¿Por qué? Pudiera parecer que, digamos, porque las negras no juegan alfil por H3 pensando en ganar un peón. Sin embargo, esto deja al blanco con cierta ventaja después de torre de E a D1. Amenaza ganar el alfil de H3 con directamente o posteriormente un salto del caballo muy molesto para las negras, quienes, si responden ahora con alfil G4, que parece lo mejor, F3, alfil H5, caballo F5, dama E6, alfil por C7. Aquí el blanco tiene mucha ventaja. Veamos la mejor continuación de las negras, que es torre D7, alfil B6, torre por D1 jaque, torre por D1, caballo D7, alfil D4, F6 y caballo E2, donde las dificultades de las negras son bastante grandes. Continuando con torre F8 como lo mejor después de H3, sigue dama G3 y las blancas tienen ligera ventaja. Otra alternativa a considerar es caballo B3, caballo E6 y alfil G3. Pero esto también lleva a una posición de iguales posibilidades para ambos jugadores, donde la estrategia de ambos se mantiene. Tratar de simplificar las piezas en blanco y el negro tratar de no cambiarlas. Siguiendo con la partida, caballo F5, caballo E6. Desea mantener una lucha más viva con sus dos alfiles. La continuación, que surge con el cambio de alfil por F5, E por F5 y torre F8, conduce a la igualdad. Es verdad que las negras se desprenden de uno de sus alfiles, pero logran una lucha igual. Pero no se pueden elegir todos los caminos. Caballo E6, caballo por E7 jaque, dama por E7, alfil G3 y alfil H5. Se anticipa a F3, pero la activa jugada F5 es de considerar. Después de E por F5, alfil por F5, caballo E4 y caballo D4, las posibilidades de ambos están igualadas. Alfil H5, F3. Primera modificación de la estructura. Así como lo hace el negro también con F6. Claramente que es muy difícil jugar una partida de ajedrez sin que la estructura se vaya modificando. Pero esa modificación hay que tenerla siempre en cuenta porque puede dejar debilidades que son irreparables. Recuerden que el peón no puede retroceder, eso lo sabemos. H3 fue la jugada del blanco. Un plan algo extraño. Me parece, una opinión personal, que intentar pasar al final cambiando piezas mayores con la jugada torre a D1 es interesante, que mantiene una ligera ventaja y le proporciona, en caso de llegar al final, una ventaja por su mayoría en el ala del rey. Y al mismo tiempo, después de H3, recuerden que las debilidades no se pueden reparar con peones. Y en este caso, la debilidad de H3 ha surgido, que pudiera tener
consecuencias en el futuro. De hecho, lo tuvo. Seguimos con H6, rey H2. Este es el plan del blanco, de Nepo, pero sin embargo aleja el rey del centro. Nuevamente, la propuesta de cambio con torre de A a D1 era de considerar, manteniendo el rey lo más cerca posible del centro para un posible final. Luego del rey H2, alfil F7, torre de A a D1. El cambio de las piezas favorece al blanco, por lo que este movimiento compagina con la estructura, pero vemos que el rey en H2 está más lejos del centro. Otro plan acorde con rey H2 era iniciar la movilización del centro con F4, que mantiene una ligera ventaja del blanco. Tras torre A D1, el negro respondió con B6, tratando de que sea el blanco el que simplifique torre, puesto que el cambio torre por D1, torre por D1, torre D8 y B3 iría a favor de las ideas del blanco. Luego de B6, A3 impide dama B4, que podría ser molesta y además aleja el peón del posible ataque en un futuro del alfil de F7. Sin embargo, otra alternativa era, en lugar de ello, directamente F4, un movimiento más activo. Torre por D1, torre por D1, alfil H5 y torre D2. Es de tenerse en cuenta esta línea por parte de las blancas. Continuando con la partida A3, el negro respondió con A5. Ambos cumplen con el principio de ubicar los peones en casilla de color diferente a su alfil y en el mismo de su adversario. Podría llevarse la partida por la simplificación con el cambio siguiente. En lugar de A5, torre por D1, torre por D1, torre D8 y torre D3, con una valoración de ligera ventaja blanca, al igual que en la línea de la partida A5, que fue respondido con caballo E2. Nepo juega sobre lo seguro sin querer arriesgar nada, lo que ocurriría con el avance de su peón a F4, siguiendo el principio estratégico de movilizar la mayoría de peones centrales. Pero cada uno conoce la psicología de su adversario, su estilo de juego y juega según ello. Por esa razón, Nepo jugó caballo E2, torre por D1, torre por D1, torre D8, torre D3, C5, dama D2 y ahora C6. Esto está alejando el peón del ataque del alfil que está en G3, pero debilita su estructura. Más consecuente con la posición era rey F8, teniendo en cuenta las futuras simplificaciones para tener al rey más cerca del centro. C6, torre por D8, jaque, caballo por D8, dama F4. Las blancas toman la iniciativa ante la amenaza dama B8. Su adversario respondió con B5, poniendo a salvo dicho peón de B6, dama B8, rey H7. Debido a la deficiente movilización de los peones del ala de dama, el negro tiene muchas debilidades en las casillas de ese color en dicho flanco. Por lo tanto, los peones del ala de dama corren cierto peligro. Alfil D6. Un movimiento que requirió de 14 minutos y 25 segundos de meditación. Como se puede observar, las blancas tienen más activas sus piezas y posibilidades de atacar en el ala de dama los peones del contrario.
La siguiente línea, tal vez fue meditada durante estos 14 minutos, es alfil C7, que parece más directa con un ataque doble al caballo del peón de A5. Podría seguir, por ejemplo, caballo E6, alfil por A5, dama D7, alfil C3, que deja al blanco con un peón extra donde no se ve mucha compensación para las negras. Existe en un futuro la posibilidad de pasar un peón en la columna A por medio de B3 y A4. Espero que o pienso que esto lo haya meditado el blanco y se decidió finalmente por la jugada alfil D6, que fue respondido con dama D7 y caballo G3. La oficina de Kasparov en F5 no es de utilidad en estos momentos. No se ve ninguna dificultad en capturar el peón de C5 por medio de alfil por C5, porque la incursión dama D2 es respondido con caballo D4, caballo E6, caballo por E6, alfil por E6, dama G3. Y ahora no es posible, como vamos a ver, la captura del peón de C2. Lo mejor es continuar con alfil C4, porque un grave error sería capturar dama por C2. A lo que sigue alfil F8, amenaza directamente un mate con dama por G7, que solamente puede ser defendido con el avance del peón a G5. Otras pierden también, pero prefiero mostrar la línea que conduce al jaque mate, objetivo final del ajedrez. Dama C7 jaque, rey G6, dama G7 jaque, rey H5 y dama por H6 mate. Luego de alfil C4, B3, alfil E2, alfil F8, la retirada de la dama es prácticamente forzada por la línea que habíamos visto anteriormente, y ahora B4. El blanco tiene un peón de ventaja difícil, eso es cierto, de materializar por la presencia de alfiles de color diferente, pero el negro es el que tendría que estar constantemente a la defensiva. Caballo F4 es otro movimiento del caballo mejor que el de la partida. Podría aparecer un final similar al comentario anterior con caballo E6, caballo por E6, alfil por E6 y alfil por C5. Pero el negro podría tener más actividad en este caso tras F5. Siguiendo la partida, caballo G3, caballo E6, F4. Es lógico que el blanco desee pasar su peón extra del ala de rey, pero debió primero consolidar el centro con el modesto avance C3 para evitar el caballo D4 que no realizó el negro en su próximo turno. Luego de la jugada F4, H5. Este avance es una forma de fijar los peones de G2 y H3 intentando jugar H4. Este plan demuestra las debilidades que se crean en la estructura de peón, en este caso concreto cuando el blanco jugó H3 y lo mencionamos al inicio, la debilidad de la casilla G3. Y con este plan se fijan los peones de G2 y H3. Otra continuación activa era caballo D4, C3 y caballo B3. Siguiendo con H5, C3, C4. Una variante curiosa pero difícil de calcular era H4. Seguiría caballo F5, alfil G6, B3, alfil por F5, E por F5 y ahora un salto curioso, caballo D4, puesto que parecería que las negras estaban perdidas con ese caballo y lo que hacen es, como está perdido, sacrificarlo en esta casilla. C por D4, C por D4. Este peón es peligroso, por lo que el blanco debe jugar fino
con dama C7, dama por C7, alfil por C7 y B4. A por B4 y D3. Detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada correcta que lleva a la igualdad. Esa jugada es precisamente B5, seguramente que usted lo encontró, para promover el peón apoyado por el alfil de C7, puesto que la captura B por A5 es respondido con D2, A6, D1 igual a dama, A7 y ahora dama A1, con lo cual el peón no puede promover. Por esa razón, B5. Después de D2 sigue B6, D1 dama, B7, dama por B3, B8 igual a dama, dama G3, jaque y tablas por continuo. Después de rey G1, dama E1 jaque, rey H2, dama G3 jaque y nuevamente se comprueba la debilidad que se creó en G3 producto del avance H3. Hay que tener cuidado con miras al futuro. Esto no se puede predecir siempre, pero hay que estar atento con ello. Tras C4, H4, dama D8, dama B7. Podría también considerarse dama por D8, caballo por D8, alfil E7, caballo B7 y F5, con un final de clara ventaja para el blanco y que posee mejores oportunidades que lo que ocurrió en la partida. Por esa razón, esta simplificación de las damas era de considerar. Tras dama B7, alfil E8. Un error táctico era capturar el alfil con dama por D6, porque dama por F7, dama por F4, dama E6, dama por H4 jaque, dama H3, el negro no recupera el caballo de G3, así que había que jugar como mejor alfil E8, caballo F5, dama D7, dama B8, dama D8, dama por D8 y caballo por D8. El caballo se dirige ahora a D3. Esta posibilidad no estaba cuando vimos el comentario anterior donde el caballo estaba en G3 y podían jugar F5. Ahora, caballo D4, caballo B7. Ya las posibilidades están igualadas. El blanco no tiene posibilidades reales de materializar su mayoría de peones en el ala del rey, pero lo intenta con E5. Su adversario juega rey G8 de una forma correcta, porque el cambio de final con la simplificación siguiente, caballo por D6, E por D6, alfil D7, F5, rey G8 y rey G3, deja con buenos chances de victoria a las blancas por la mala posición de las piezas negras. El peón de D6 es inalcanzable para las negras. Pero seguimos con rey G8, rey G3, alfil D7, alfil C7, caballo C5, alfil por A5, rey F7, alfil B4, caballo D3, E6, jaque. Desviación. Aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, caballo F3 es respondido con C5, alfil A5 y caballo por B2. Y las tornas se cambian. El negro es el que tiene mejores oportunidades en esta posición. Por eso esta desviación al E6, alfil por E6, caballo por C6, amenaza ganar una pieza con caballo D8. Por eso la retirada alfil D7, ya que si se lanza a caballo por B2, entonces caballo D8 jaque y el alfil se perdería. Así que alfil D7, caballo D4, caballo por B2, rey F3, caballo D3, G3, caballo C1, rey E3 y en este momento se acordó el empate. Una emotiva primera partida donde
hemos podido sacar de ella lo mejor, sobre todo la estructura de peones y determinadas transformaciones de la misma y distintos finales y detalles tácticos que aparecieron en la misma. Espero que sea de utilidad para usted y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.